Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. Hoy vamos a hacer un vídeo un poco especial porque nos vamos de puente después de yo que sé cuántos años entre pandemia y oposiciones. Y nos vamos a... ¿Quiero enseñaros las maletas? Nos vamos a Oporto, Portugal. Y voy a intentar hacer el viaje semi-sostenible, así que todos mis consejos que vaya haciendo pues os los quiero enseñar. Si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Estamos en mitad de Ávila, entre Ávila y Salamanca. Hemos parado a comer porque salimos bastante tarde, necesitábamos descansar. Y la idea era haber llegado y comer en el hotel, pero bueno. Y quería enseñaros cómo nos hemos... Durante la oposición no lo hacíamos, la verdad. Cuando estábamos de oposiciones los dos no lo hacíamos. Pero ahora quería enseñaros cómo nos apañamos para intentar reducir los residuos y el gasto al comer en carretera, porque es que te clavan de una manera en todos sitios. Entonces llevamos los bocadillos con una tortilla que nos había sobrado de la semana, ¿vale? Yo los llevo envueltos en los boca and roll. Y Rafa los lleva envueltos en mi bubble wrap porque aprieta más y a veces se queja de que se le desarma el bocadillo. Y luego llevamos agua, cada uno en su botella. Y además yo me he echado una Coca-Cola que no estoy encontrando ahora mismo. Sí, aquí está. En botella de cristal también porque estos días necesito... cuando conduzco me gusta comer un poco más tomar un poco más de... Estoy poniendo el dedo. Tener un poco más de energía. Y os voy a enseñar más cositas. Bueno, esta es nuestra bolsa isotérmica para cuando viajamos y cuando nos dan tapers nuestras familias. Aparte de la Coca-Cola, llevamos fruta. Esto sí que está en plástico, es una lechuga de esta ya preparada. Y aquí llevamos nuestra cena, que también nos había sobrado de la semana en casa. Aquí llevo un poco de eura, ahí hay mantequilla, más fruta y más cosas porque vamos a un aparta hotel. Y la gracia de que sea aparta hotel es que primero nos gastamos menos en comida, segundo nos podemos cocinar nuestra propia comida, sobre todo porque ambos tenemos algunas intolerancias alimenticias o alimentarias, que nunca sé cómo decirlo, y entonces preferimos poder comer en casa que no que estar con un montón de restricciones en la calle. Voy a comer, que me muero de hambre. No todo es perfecto, llevamos galletas también, con plástico, pero es que no soy la única que come. Así que... Rafa me mira como... Nada es perfecto, pero bueno, se intenta. Por lo menos hemos reducido bastantes residuos. Ahí está mi Coca-Cola, la chapa está aquí debajo y bueno, luego tengo aquí mi crema solar de brazo de conductor. La botella no la voy a poder tirar aquí porque no hay para reciclar vidrio, pero me la llevaré hasta que tenga donde reciclarla. Y aquí está mi bocadillo de tortilla y lechuga. Servilleta de tela, por supuesto. Sustainable Teacher Around the World. Mirad que acabo de descubrir en la estación de servicio donde estábamos. Así que vamos a reciclarlo. Pensaba reciclarlo en el hotel, pero bueno, pues ya que hemos conseguido esto. Estoy con la mascarilla porque no estoy 100% segura, no he terminado de entender en la página de Portugal qué pasa con esto de las mascarillas. Así que he visto que la gente la lleva puesta y he dicho, pues donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, pues eso. Estamos en Portugal, no sé dónde, algo de Viseu o algo así. Nos queda como una horilla y media o así para llegar. Y nada, es cierto, quería contaros que hemos venido en coche. No hay trenes fáciles desde Madrid hasta Oporto y obviamente en avión no. Así que al final la forma más sostenible, y luego seguimos en pandemia, pues preferíamos el coche. Me estoy planteando, cuando vea la gasolina total que he gastado, plantar algunos árboles extra este año para limpiar un poco la huella, aunque esa es una solución un poco ridícula porque lo contaminado está. Pero bueno, es una forma quizás de resarcirlo. Y nada, pues aquí seguimos. Y para merendar tengo un café que me acabo de hacer, que llevamos café para hacernos en el aparta hotel, en el maletero, y el bocadillo de mediodía que no me comí con mi servilleta. Buenos días, día 2. En verdad es día 1 entero porque llegamos ayer por la tarde noche y no hicimos la verdad nada porque estábamos muertos.
Estábamos en la habitación y la verdad es que está bastante bien el hotel. Yo lo elegí así, o sea, decidimos como un lunes que nos íbamos el sábado, porque pues fue cuando supimos que podíamos. Así que la verdad es que elegí de lo que quedaba, no elegí que sí sostenible. Por ejemplo, hubo un hotel que me pasó igual en Asturias. Nos pasó a mi madre y a mí que cogimos un hotel y resulta que era un hotel súper ecológico y la verdad es que estuvo muy guay la experiencia. Si voy repetiré ya sitio, pero no era lo esperado. Entonces, ¿por qué me gusta? Bueno, es un edificio antiguo, está relativamente recién restaurado y fijaos, mantienen las ventanas antiguas, las paredes antiguas y juegan mucho con la madera, ¿vale? En el suelo, a ver que os enseñe el suelo, ¿vale? Luego todo lo que son las puertas, todo es con madera, el armario también. La verdad es que en ese sentido está muy bien. Y luego, por ejemplo, tienen aquí en la cama una mantita. La mantita esta es de producto de Portugal, 100% lana. Las toallas también son hechas de Portugal, pero bueno, la verdad es que con la fama que tienen las de estas de Portugal, pues es normal. Y luego, por ejemplo, el baño también está muy bien porque no tiene ventana. A ver que me ponga que no me dé la luz. Pero, fijaos, tiene esa cosa que hay aquí de cristal y entonces, pues ahora que hay bastante luz en la habitación, no necesitas encender la luz del baño. Ves bien dentro sin esa luz gracias a ese tipo de ventana. Así que la verdad es que en ese sentido bastante bien. Y luego también el hotel pertenece como a un programa de estos que hacen, o sea, dan como parte del beneficio supuestamente a cosas de sostenibilidad y tal. Así que Sustainable Teacher, sin querer, ha elegido muy bien. Quería aprovechar para contaros un poco cómo hemos hecho la parte de la cocina. Así que le voy a dar la vuelta a la cámara y os cuento. Bueno, pues esta es la cocina. Sabíamos por la descripción del apartahotel, bueno, es un apartamento turístico. Es un edificio de apartamentos turísticos que venía así como con lo básico. Aquí hay un mini frigo, ¿vale? Y aquí hay algunos cacharritos. Y entonces, bueno, pues nos hemos traído cosas que pensábamos que podían ser útiles. Por ejemplo, la primera cosa, hemos viajado como veníamos en coche, con la jarra de agua. Porque así nos ahorramos, claro, no sabemos cómo va a estar de buena el agua aquí ni nada, y luego no nos gusta tomar el agua de los sitios porque te altera mucho el estómago a veces. Entonces nos hemos traído nuestra propia jarra. Luego yo, como siempre, voy con mi termo y esta vez sí me he traído el kit Zero Waste, lo tengo guardado en la mochila. Bueno, ya os lo enseñaré en otro momento. Sí me he traído mi kit Zero Waste. Y luego, por ejemplo, para cocinar nos hemos traído en esta botella aceite, aquí hay sal, estos son de mi momento, y aquí hay orégano. Y luego las servilletas de tela, que además, menos mal porque no hay servilletas de papel. Y después, este es el armario de las cosas que hemos guardado aquí, ¿vale? Aquí sí que hay plástico, debo reconocerlo, ¿vale? Nos hemos traído unas patatas fritas para picar, una de estas de la Mave para picar. Le hemos traído arroz para hacer rápido, ¿vale? Para poder comer, por ejemplo, hoy o mañana. Y aquí sí que hay más plástico, debo decir. Estas son galletas que, bueno, vienen en plástico dentro. Dije, cartón, lo mismo no trae en plástico. Sí, sí trae. Y esto es en plan para hacernos a lo mejor algunos bocadillitos en algún momento. Y fue lo único que de medias noches que encontré, a ver si soy capaz de enseñaros. Las únicas medias noches que encontré que no venían envueltas en plástico individualmente dentro del plástico grande. Así que, bueno, pues algo es algo. Ya vamos con la parte más sostenible. Fijaos, aquí están los V-Wraps que usamos y los Boc and Roll que usamos ayer para el viaje. El tupper de la cena. Y luego aquí siempre traemos más tuppers por si tenemos que cocinar y nos sobran o si queremos llevarnos las cosas a los sitios. Y las bolsitas. También traje un trapo y una bayeta, por si acaso, y algunas bolsas de fruta granel porque hay un mercado importante aquí en Porto y entonces lo mismo pues vamos. Y bolsas para la compra, la bolsa isotérmica. Bueno, un poco de todo, nada es perfecto. Y en el frigo os enseño. A ver, que lleguemos al frigo, vale. Me traje, a ver, tenemos aquí la fruta, que ya sabéis que la compro a granel. Y entonces, bueno, pues esto sí que ha venido sin envases. Aquí tenemos una pasta fresca para no tardar también tanto en cocinar. Sabéis que hay que hacer un equilibrio entre sostenibilidad temporal y ecológica. Una pasta fresca para poder comer nosotros. Para la ensalada me traje así porque no sabíamos si íbamos a poder lavar la ensalada y es cierto que no hay nada para lavar ni escurrir. Así que de hecho para la pasta eso va a ser divertido.
Y luego esto porque Rafa me dijo, cómprame este. Y dije, venga, va. Queso, que últimamente no estoy yendo a la carnicería por falta de tiempo, así que no lo compro a granel. Y bueno, el Eura, que sí que viene en envase de plástico, yo me he traído una parte y ya está. Luego la leche, que no me he traído la leche mía hecha, me compré de avena. Una Coca-Cola para la vuelta y esto fue una emergencia del viaje porque nos quedamos sin agua. Porque tuvimos que lavar una cosa que no esperábamos. Y esto me lo regalaron en el Carrefour el otro día, así que dije, venga, y por eso está aquí. Entonces, bueno, como veréis, pues es un poco una mezcla entre sí hay cosas en plástico, sí han venido cosas a granel. Ah, el pan no lo enseño, estaba en el congelador. El pan es de esos que compras a granel también y lo cortan, es en el súper. Y nos trajimos un bloque acumulador de hielo para la ida y para la vuelta, eso también está en el congelador, que nos lo he enseñado. Y bueno, pues la verdad es que al final tienes que intentar encontrar un equilibrio entre realidad, que no sabíamos que nos íbamos a encontrar para cocinar y que no, sabíamos que había microondas, y tiempo. Madre mía, es que tengo abierto para ventilar la habitación y hay un ruido en este sitio, estamos como justo en el centro. O sea, la calle detrás es la Ribeira y está el Duero, ¿vale? Y hay muchísimo tráfico aquí. Pero bueno, por la noche es eso. Y lo curioso es que hay tapones de oído en las cositas estas que te dan en el hotel. Pero bueno, por ahora vamos a intentar no usarlos. Intentamos no usar las cosas de los hoteles. Rafa a veces se lleva los geles para luego reutilizarlos en sus viajes. Yo soy más de tener mi bote y rellenarlo, ¿vale? Pero bueno, porque al final son mini botecitos, mini plastiquitos, mini cajitas y son bastante desperdicio. Así que bueno, pues eso intentamos no usarlo mucho. ¿Y qué más? Quería enseñaros la ventana. No es que sean unas grandes vistas, no vemos el Duero, pero me encanta el edificio de enfrente, así que le vamos a dar la vuelta a la cámara y os lo voy a enseñar. Estas eran las vistas desde el hotel, eran súper bonitas, era una calle bastante principal, con bastante tráfico. El hotel se llama My Ribeira Guest House, entonces si os interesa, bueno, voy a dejar los datos, pero hay este túnel y hay como la fama de pitar dentro del túnel cuando entras y sales de Oporto, entonces si te molesta el ruido para dormir o el ruido del tráfico en general durante el día, no es tu hotel, ¿vale? Pero el sitio era súper bonito, estaba súper céntrico, estaba al lado de la Plaza del Infante, Don Enrique, y la verdad es que estaba súper bien. No sé, el ambiente era muy Ribeira, la verdad. La habitación es que era preciosa, o sea, estaba súper cuidado el detalle, era súper luminosa, lo de la piedra me encantaba, el suelo no era tarima, era madera de verdad. Todo muy cuidado, todo muy portugués. Y luego estaba esta percha tan preciosa que nos vino súper bien también para las toallas. Y fijaos el detalle del pajarito este pirografiado. Súper mono. En el eBiblio me he traído 2 libros bueno, una guía de Portugal y un libro de cosas que ver en Portugal. Entonces, gracias a estas 2 guías, pues me he traído, pues uno, me ahorro dinero, porque luego las devuelvo y no necesito tener una cosa que no voy a volver a usar probablemente mucho tiempo en mi casa. Y 2, me ahorro papel. Así que está fantástico porque además viene bastante de... Vamos a esto el lunes. Hoy es domingo. Bastante de Oporto, ¿veis? Entonces pues está bien. En Oporto hay muchísimo que ver. Esa es la catedral, ahí a la izquierda se ve la estación de San Bento, unos azulejos preciosos. Este es el centro en general, así la Plaza de la Libertad, la Plaza de los Aliados. Esta iglesia no me acuerdo cómo se llama. Pero os voy a ir dejando información así como del top que hay que ver tanto en Oporto como lo que se ve enfrente, que es Gaia. Fijaos esos comederos y casitas para gatos, qué monos. Entonces, en Gaia también hay cosas, en Vilanova de Gaia también hay cosas importantes o interesantes, que es lo de enfrente. Así que os dejaré como el top 10 en la cajita. Estamos aquí bajo la Torre de los Clérigos en una manteigaría que no se lee, pero yo os lo digo, y vamos a comernos
un pastel de Belén que no se llaman pastel de Belén porque su nombre va patentado por los de Lisboa, así que lo llaman pasteles de nata, que es un false friend y nata es crema. ¡Hala! A ver qué tal. Está muy rico, dicen que son los mejores de Porto. Hola, estamos aquí en el hotel que hemos parado a comer. Hoy hemos ido al mercado Volao, que es como era el mercado de abastos central. Está en obras, hemos ido al temporal. Hemos comprado para poder comer aquí en la habitación. Estaba rico, aunque hemos probado unos frutos así como tipo frutos rojos que no nos han gustado mucho. No me sé el nombre, me lo ha dicho la señora en portugués y no me he enterado de nada. Y he estado grabando varios sitios de comida que ya os iré enseñando, pero quería enseñaros que he vuelto a traer en este viaje mi kit Zero Waste, y menos mal porque no sabemos por qué solo hay un tenedor en la habitación, así que ha venido muy bien mi tenedor. Entonces, bueno, voy a darle la vuelta y os lo enseño en la cámara. Bueno, pues aquí va mi mochila de profe, que también es mochila viajera, y dentro llevo esta bolsa que esta semana toca la de Harry Potter y es la que ha venido. ¿Y dentro qué llevo? Bueno, pues llevo mi termo, que ahora mismo lo tengo aquí abierto porque está secando. Por ejemplo, en el viaje lo usé, me monté un café en el coche aprovechando. O si hay Starbucks por aquí, pues me valdría si fuera un Starbucks. Luego llevo el vaso este. Al parecer en Portugal no es ilegal beber en la calle, siempre y cuando no sea en cristal, en vidrio. Tiene que ser en un vaso de plástico. Bueno, pues mira, no es que yo vaya a hacer botines en la calle, pero me vendría bien para poder beber si quisiera. Mi servilleta de tela, por supuesto. Y luego aquí llevo una pajita más ancha por si quisiera tomar smoothies, limpia pajitas, y la pajita estrecha para bebidas normales. Aunque al final la verdad es que hemos tomado en la calle vino y café, o sea que no... Mi snack de siempre, también por si me entra hambre en la calle, aunque sinceramente con lo que estamos comiendo no me entró hambre. Palillos chinos, que no hemos comido chino, hemos estado intentando comer más o menos local. Así que nada. Y luego la cuchara, el cuchillo y el tenedor es que lo estoy fregando porque, bueno, pues así lo acabo de usar para comer, así que no os lo puedo enseñar. Y bueno, pues así intento reducir residuos cuando estoy fuera. El cuchillo parece sucio, pero no es sucio, es como el agua seca, mal seca del fregado. Y una cosa que no va a aparecer en el vídeo porque no vamos a comerlo, es un plato típico que se llama francesiña. Es una especie de sándwich con mucha carne, huevo frito, queso, una salsa de tomate con no sé qué picante y patatas fritas. El caso es que la guía, que ayer hicimos un tour guiado, la guía nos dio dos opciones de sitios, 3 sitios, pero de esos 3 sitios hay 2, según ella son los 3 mejores, y según las guías también, o sea que probablemente que lo sean. Hay 2 sitios que tienen versión vegetariana, vegana no. Veganos olvidaos de probar la francesiña. Un sitio es el Brasao, hay 2, uno en Aliados, la Plaza Aliados, y otro no sé dónde. Lo pondré en la cajita. Y el otro se llama taberna, algo así como bar o restaurante Londina. Y no me acuerdo de la calle ahora, pero os voy a dejar todo indicado, o lo pondré por aquí, ya veré. Uy, que se me va la casa bonita de atrás. Y os lo contaré. Yo pues no puedo probarlo porque la salsa lleva de todo y ajo y cebolla y todo, entonces pues no voy a poder probar. Ni versión normal ni versión vegetariana. Pero bueno, si venís a Porto y lo queréis probar, pues que lo sepáis.
Pues hemos llegado a la tienda Zero Waste, que está enfrente de este parque tan bonito, ¿no? Pero hay que entrar por allí, así que vamos a volver para entrar. Cierra súper temprano, ¿vale? Cierra a las 5 de la tarde. 6 españolas. Pero bueno, que lo sepáis. Sobre la librería Leyo, os recomiendo que vayáis una hora antes de la apertura y con las entradas compradas. Está siempre así de llena. Es un poco agobiante, pero bueno, es preciosa y la verdad es que a mí, que me encantan las librerías, me mereció mucho la pena. Me compré un libro, pero de Harry Potter no os creáis nada, no hay nada que ver con Harry Potter. Bueno, pues hemos llegado a una esquina que yo quería venir, está en Vilanova de Gaia, y es porque hay este pedazo de conejo hecho de basura. Es de un autor, creo que me atropellaron una moto, no, es un coche, es una camionetilla, de este autor Bordalo, y si os fijáis, está todo hecho con basura. Por ejemplo, esto se ve que es un resto de coche, vallas, bidones, más coches, ruedas de bici, y luego esta parte está como coloreada. A ver. ¿Veis? Pero hay otra parte que la luz es máxima porque hay una parte a luz y otra contra la luz. No llego a las orejas, ahí os tenéis. La otra parte está en blanco y negro. Vamos a darle la vuelta y no molestar a la gente. ¿Veis? Y tiene pues un mensaje, ¿no?, sobre la basura en el mundo. Esta es la zona de la Ribeira de Oporto, que está enfrente del conejo ese que acabáis de ver, el puente de Luis I ahí. La verdad es que merece la pena pasear por cualquier sitio, cualquier rincón, es súper bonito, aunque también en cualquier rincón había bastante gente, pero claro, era puente, entonces era normal. Esta es mi bolsa de maquillaje que ya conocéis. Esta era mi bolsa de, bueno, por aquí siempre sale la crema solar, un bote de tónico que tengo, y esta es la bolsa de aseo normal, ¿vale? Y esta es la que estoy dedicando, que la llevaba al gimnasio, la estoy dedicando a productos del pelo, bueno, y ibuprofeno, porque me hice daño y me he traído ibuprofeno. Entonces tengo aquí pues el champú, aquí tengo crema corporal, y luego pues mascarilla del pelo, gel fijador, esto del agua, bueno, el desodorante, que ya sabéis que no uso desodorante Zero Waste, en fin, varias cosas, pero sobre todo lo que intento hacer es trasvaso de, por ejemplo, la crema neutrógena que estoy usando otra vez para la piel, la trasvaso a este bote, por ejemplo, que estos botes o me los da mi madre o lo que sea. Ahí se ve mi tónico reutilizado en un bote de rosa mosqueta. Y estos botes o bien los gasto yo, que no suele ser, o bien los gasta mi madre y me los da y yo los reutilizo, les pongo una etiqueta y los reutilizo para cosas. Y entonces, vale, pues así, en vez de llevarme los botes grandes de todo, por ejemplo, ahí veis el gel líquido, en fin, pues traigo botecitos de viaje. Estos botes los tengo de hace yo que sé cuántos años y pues los voy usando y ya está. Y luego dentro del tema de ropa, pues también siempre he de deciros que uso las bolsas estas de tela o, por ejemplo, bolsas de este tipo para las cosas, que eso, bueno, gel hidroalcohólico, por supuesto, que eso os lo había contado en vídeos anteriores, así que no me voy a centrar mucho. Esto era una plancha de la ropa de viaje que tengo, pero al final no la hemos usado. Pero bueno, siempre todo en bolsas de tela, mejor que en bolsas de plástico. Y nada más, que así voy a cerrar el vídeo. Espero que os haya gustado. Estoy pensando todavía cómo voy a montar este vídeo, porque la verdad es que van bastantes cosas y hay un poco de todo, ¿no? Entonces, que si turismo, que si tiendas, que si alimentación, que si trucos de la maleta, que si trucos para de alimentos. Así que bueno, pues la verdad es que, bueno, ya veré cómo lo monto, a lo mejor, no lo sé, bueno, ya veré. Y
Y nada más, que espero que os haya gustado. Es un formato diferente, no creo que se repita mucho, pero si voy a una ciudad nueva también lo haré, ¿de acuerdo? Y nada más, que espero que os haya gustado este vídeo y que cualquier cosa, si conocéis más sitios, lo que sea, lo dejáis en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto. Y aquí os dejo unas últimas vistas con un gato súper mono de una calle cualquiera en Vilanova de Gaia. Y es que ya os digo que todos los rincones eran muy bonitos. Pasead por calles no tan principales y explorad porque merece la pena. Y ahora sí que sí, adiós.